Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy yo quiero hablarte de un tema muy importante y verdaderamente yo tenía un tema ya aquí en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, pero cuando comencé a orar con mi esposo, el Espíritu Santo cambió completamente la palabra y hoy yo quiero hablarte del amar a Dios sobre todas las cosas. Mira, son muchas las veces en que nosotros como hijos de Dios hablamos del amor de Dios, que es un amor perfecto, es un amor que Él lo da sin medida, es un amor completo y sabemos que el amor de Dios es infinito por nosotros. Pero pocas veces son las que nosotros nos detenemos a pensar en nuestro amor hacia Dios. Porque yo no sé si tú has escuchado la frase que dice, el amor se muestra no con palabras, sino con hechos. Y eso es una realidad incluso en el caminar con el Señor. El amor de nosotros hacia Dios no se muestra con las palabras. Como nosotros le mostramos el amor a Dios, nuestro amor por Él, es a través de las acciones. Y en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 15, Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea que el amor que nosotros tenemos hacia Dios no es algo que solamente se siente, es algo que se debe de demostrar, porque Jesús mismo lo dijo. Así que nuestra obediencia es la evidencia visible de nuestro amor hacia Él. ¿Y obediencia qué? Porque está claro que muchas veces todos nosotros en algún momento dado cuando vinimos al Señor, vinimos por una necesidad. Hubo algo que nosotros sentimos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, aun cuando nosotros no entendíamos qué era, pero ese algo nos hizo venir al Señor, ese algo nos hizo rendirnos a sus pies, ese algo se volvió y era la prioridad en nosotros. Y por ejemplo, yo hablo por mí, porque mi necesidad o lo que yo pensaba que era lo más que yo necesitaba, que yo, Jennifer Gracia, necesitaba, era la sanidad de mi hijo, de mi primogénito. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor comenzó a tomar esta situación y yo la puse en las manos del Señor, y el Señor comenzó a procesarme, tú sabes que yo he podido comprender que eso que nosotros llegamos y es una prioridad para nosotros en nuestra humanidad se tiene que volver lo secundario. Porque la prioridad debe de ser amar a Dios. Debe de ser Él primero por sobre todas las cosas. Debe de ser obedecerle. Debe de ser agradarle a Él en todas las cosas. Así que lo que antes era para mí importante debe de pasar a un segundo plano. Y sí, va a sonar fuerte. Y sí te vas a cuestionar en este momento. Sí te vas a cuestionar. Porque tú vas a decir, pero ¿cómo es posible? Pero por eso es tan importante que nosotros nos instruyamos en la palabra del Señor. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios es veraz. Es una palabra que está viva y es una palabra que nunca va a retornar vacía. La palabra de Dios es y será. Y dice la misma palabra del Señor que todo pasará, el mundo, sus deseos, los placeres y absolutamente todo va a pasar. Pero dice que la palabra del Señor va a permanecer por siempre. Y yo quiero que tú entiendas que aunque Dios te ama con un amor infinito, con un amor completo, perfecto, con un amor sin medidas, yo quiero que tú entiendas que la palabra de Dios, Él no la va a cambiar aún por más amor que Él te tenga. Que eres tú y que soy yo los que estamos llamados a aplicarla, a obedecerla y que Dios no nos va a obligar a eso. Porque eso tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, transformando todo nuestro ser. Así que yo no sé lo que tú estás pasando
en este momento. Yo no sé qué fue eso que te hizo mirar hacia arriba, que te hizo venir hacia Dios, porque tú entendiste y reconociste, ¿sabes, Señor? Tú eres el único que tienes el poder sobrenatural por sobre todas las cosas de cambiar esta situación. Tú eres el único que tienes el poder de transformarla. Pero yo quiero decirte que Dios anhela que esa que es tu prioridad pase a segundo plano. Que Dios anhela que tú busques el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás va a ser añadido. Mire, hay un versículo en la Biblia que te lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, pero dice que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder los anhelos del corazón. Y muchas veces nosotros tomamos una partecita de ese versículo, que es donde dice, y Él concederá los anhelos del corazón. Y se nos olvida el deleite, se nos olvida. Y muchas veces nosotros únicamente estamos yendo a la presencia del Señor, ¿sabes qué? A pedir. Y sabes, no está mal. Porque en la misma palabra del Señor, el mismo Jesús dijo, pida y se les dará. El que pide creyendo va a recibir. Pero hay condiciones ahí que muchas veces tú y yo estamos ignorando simplemente porque no estamos estudiando, no estamos escudriñando la palabra del Señor. Y hoy esta palabra es para que tú puedas entender que Dios te ama, pero Dios también anhela que tú le muestres amor a Él. Dios también anhela que tu prioridad en tu vida sea Él. Que tú no solamente vayas a la presencia a pedir y que hagas del lugar secreto solamente un lugar donde tú vas y pides. Yo quiero que tú pienses solamente por un momento. Tú eres papá, tú eres mamá. Y piensa por un momento. Tus hijos solamente van a donde ti y se relacionan contigo cuando necesitan. De lo contrario, mientras ellos sienten que no hay necesidad, mientras ellos sienten que todo está bien, ellos no van donde ti. Ellos no hablan contigo, ellos no te procuran. Ellos solamente te procuran cuando tienen necesidad. ¿Cómo tú te vas a sentir como padre? ¿Cómo tú te vas a sentir como madre? Yo quiero que tú sepas que así como tú acabas de pensar que sería fuerte, sería triste, que nuestros hijos únicamente se acerquen a nosotros y busquen tener conversación únicamente cuando ellos necesitan. Es triste. Asimismo, yo quiero que tú entiendas que se siente Dios cuando nosotros, sus hijos, solamente vamos por los panes y los peces y no estamos buscando su reino y su justicia y no lo estamos poniendo a Él en primer lugar y no nos estamos deleitando en su presencia. Y muchas veces aún sirviéndole a Dios, estamos llenos de ansiedad, de temor, de confusión. ¿Sabes por qué? Porque no aprendemos a apagar el ruido. Porque no acabamos de entender que la presencia de Dios, el lugar secreto, está hecho para nosotros poder también recibir. Está hecho para que nuestros oídos también puedan escuchar lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Pero tú sabes cuándo eso va a comenzar a suceder. Cuando tú comiences a obedecer. Cuando tú comiences a buscar a Dios y a deleitarte en su presencia. Porque te acabo de decir por la palabra que amar a Dios por sobre todas las cosas es que Él sea el primero. Y muchas veces no vamos a entender la manera de Dios proceder. Y yo te tengo una noticia. No estamos llamados a entender. Estamos llamados a obedecer. Eso es confianza. Eso es fe. Y yo con esto no te estoy diciendo que tú no vayas a la presencia de Dios a pedirle. No, 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 no confundas las cosas. Por favor, escúchame bien y escucha y interpreta lo que el Espíritu Santo hoy te está hablando. Hay personas que hoy Dios las está confrontando. Y hubo un suceso en la palabra del Señor, donde Jesús confrontó a Pedro y 3 veces le preguntó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y luego le decía, apacienta mis ovejas. O sea, Dios, Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, que es la imagen visible del Dios invisible, le estaba diciendo a Pedro, tú me amas, porque si tú me amas, yo te demando esto. Si tú me amas, yo te estoy pidiendo a cambio esto. Y en un momento dado, hace poco, estaba hablando con una amiga a la cual quiero muchísimo. Y esa amiga
el Espíritu Santo de Dios siempre nos tiene como que está muy alineado lo que el Espíritu le da a ella, lo que me da a mí en este tiempo. Y así, eso es tan bueno y se siente tan bien y la gloria sea para el Señor, porque es así cuando sabemos, estamos despiertos, estamos avivados en el Espíritu, porque Dios tiene una sola boca, ¿sabes? Y ella me contaba, yo estaba viendo un testimonio de un hombre de Dios que le mataron su hija. A ese hombre le mataron su hija. Y él estaba, mientras él estaba contando ese testimonio, algo que es muy duro, una prueba muy fuerte, donde obviamente hubo perdón y restauración. En ese momento, ella comenzó a decir, pero qué fuerte. Y claro, ella había pasado ya un suceso antes de venir al Señor, donde había perdido a su hija por una negligencia médica. En ese momento su corazón se llenó de venganza. Ella quiso tomar la venganza en sus manos, pero fue confrontada por el Señor. Y gloria a Dios, que al final nada pasó, ¿sabes? Pero en ese momento fue confrontada por el Espíritu Santo de Dios. Y ella escuchó la voz del Señor cuando le dijo, ¿me amas? Ulana, tú me amas. ¿Estarías dispuesta a pasarlo otra vez? ¿Estarías dispuesta a aún entregar tus hijos, lo más que tú amas, en mis manos? ¿Estarías dispuesta? Y sabes, mientras ella me contaba esto, yo fui confrontada también. El testimonio a mí me impactó, ¿sabes? Porque en esos mismos días, el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi espíritu, hablaba a mi vida. Y en mis momentos de oración, el Espíritu Santo me decía, Jennifer, ¿me amas? Y luego me decía, como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y me lo repitió en más de una ocasión. Y sabes, en muchas ocasiones tú y yo, como hijos de Dios, pensamos que amamos a Dios. Nosotros pensamos que lo amamos, pero no es hasta que Él mismo nos confronta y nos dice, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a rendir esto, a sacrificar a lo otro, a sacrificar? Porque cada uno de nosotros tenemos una prioridad y Dios la conoce bien. Dios conoce qué es lo primero para ti. Y Dios sabe si verdaderamente nosotros le amamos tanto como para estar dispuesto a rendir, a sacrificar, ¿sabes? Y en ese momento, cuando mi amiga me contaba eso, yo le di toda la gloria a Dios, ¿sabes? Porque entendí que yo he estado dispuesta a rendir y a sacrificar en todos estos años. Y no sucedió de la noche a la mañana. Hubo un proceso que me hizo realmente rendirlo todo, hasta tal punto de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo lo creo, yo tengo la fe, pero lo que tú decidas, yo lo voy a aceptar. Lo que tú decidas, como tú decidas, aunque yo no entienda muchas veces tu manera de proceder, yo te voy a seguir, yo te voy a amar, yo te voy a servir, voy a procurar en todas las cosas agradarte y voy a procurar impartir sobre otros de lo que tú has impartido en mí, de lo que tú me has enseñado en mi proceso. Porque si hay algo que yo te puedo hoy testificar, es que el dolor te puede derrumbar o tú tomas la decisión de llevarle esa situación dolorosa al Señor y Él la va a utilizar para transformar tu carácter, tu corazón, todo tu ser. Amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros anhelos, sobre nuestros sueños, rendirlo todo a sus pies. Hoy la pregunta para ti es, y ponle nombre, ponle tu nombre, fulano, fulana, hijo, hija, ¿me amas? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Me amas? Pero no estás obedeciendo. ¿Me amas? Pero no buscas mi voluntad. Me amas, pero tomas decisiones y ni siquiera me consultas. Me amas, pero puedes vivir días sin ir a la presencia. Me amas, pero no buscas deleitarte en mí. Me amas, pero pusiste tu mirada en el hombre. Me amas, pero decidiste rendirte, detenerte, retenerte, alejarte. Me amas. El que me ama obedece mi palabra. El que me ama está dispuesto a sacrificar.
Así que amar a Dios sobre todas las cosas significa que nosotros incluso vamos a poner a sus pies nuestros anhelos y deleites para buscar agradarle a Él en todas las cosas. Así que hoy yo quiero invitarte con esta palabra a que tú examines tu corazón y que realmente tú pienses si de verdad tú estás amando a Dios de palabra o lo estás amando con tu obediencia. Si verdaderamente tú lo estás amando, porque el verdadero amor hacia Dios no se mide por lo que decimos, sino cómo vivimos. Hoy pregúntate, ¿la manera en que yo estoy viviendo le agrada a Dios? ¿Qué me diría Jesús si hoy Él estuviera frente a mí? Me diría, ¿sabes, hija, hijo? Lo has estado haciendo bien. Estoy orgulloso de ti. Simplemente te diría, ¿sabes? Has contristado al Espíritu Santo. Pero aún yo te sigo amando y sigo creyendo en lo que deposité en ti. Y sigo esperando que tú comiences a rendir, a sacrificar y a hacer lo que yo te he llamado a hacer. Dios siempre va a estar más interesado en que nuestro corazón se transforme. No es que para Él no sea importante aquello por lo cual tú viniste a sus pies y que te dijeron, sabes, hay un Dios que lo puede hacer. Hay un Dios que puede cambiar tu situación. Es cierto, no te mintieron. Dios tiene todo el poder. Pero yo quiero que entiendas que muchas veces no lo hemos recibido todavía porque Dios está esperando que nosotros rindamos absolutamente todo sin reserva ni condiciones a sus pies. Dios le hizo una promesa a Abraham y le prometió darle un hijo. Y si tú conoces la historia, Sara era estéril, ya eran unos viejos y Dios cumplió después de 25 años la promesa. Pero dice la palabra que después que le cumplió la promesa, Dios le dijo a Abraham, levántate y ve a tal monte y sacrifícame a tu hijo. La Biblia no nos da muchos detalles de cuál fue la respuesta de Abraham. Lo que sí sabemos es que Abraham obedeció. Es que Abraham llevó a su hijo al monte. Y justo allí, cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel se le apareció. Le dijo, no lo hagas. Dios proveyó un cordero, y te estoy parafraseando, eso está en el Génesis, en el libro de Génesis. Y en ese momento, ¿sabes qué Dios hacía? Probando cuál era la prioridad de Abraham. Y muchas veces tú y yo no somos la excepción. Dios va a probar cuál es nuestra prioridad. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique. Y también tenemos una página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.